Bien, pues muy buenas tardes a todos o buenos días según la hora en la que estemos. Yo soy Carmen Comas Mata, soy la secretaria técnica de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Estoy como anfitriona en esta reunión y tengo como anfitriona a Cecilia Bernuy, que es la secretaria técnica de la Red Iberoamericana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, bueno, de la Red de las Américas de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, o RINCA. Yo solamente voy a darle las pautas técnicas de participación y acto seguido le voy a dar paso al moderador de hoy, que es el doctor José Apolonio Tobar, procurador de los Derechos Humanos de la República de El Salvador, para que él pues haga una presentación, introduzca el tema y también presente a los participantes. Se está retransmitiendo por Facebook Live, por la cuenta de la red de comunicadores de la FIO, por la red Confío. Lo digo por si alguien quiere darle difusión, pues está la cuenta, estamos transmitiéndolo ahora mismo. En la parte de abajo del Zoom verán que hay un botón que pone QA, que es Questions and Answers. Aquí es donde se podrán formular las preguntas. Le rogamos que formule las preguntas por escrito para que nosotros podamos ordenarlas y se las podemos pasar al moderador y que él pueda ya después organizarlo. En principio las intervenciones serán como de unos 10 minutos la primera ronda y después pues tendremos un coloquio pues con las preguntas que recibamos. Yo creo que no se me olvida nada. Cecilia, si tú quieres añadir algo. Muchísimas gracias, Carmen, y gracias a los participantes que estamos muy reconocidos de que se den un tiempo para poder acompañarnos en esta primera serie de Zooms que está realizando la Federación Iberoamericana del Ombudsman, más la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Poco más que aportar en este momento, sí dejarles saber de que para todos nosotros es una grata oportunidad de poder contar no solamente con los defensores del pueblo que en este instante nos van a poder acompañar desde la perspectiva de sus experiencias y desde la práctica de sus instituciones del tema de repatriación, sino también con estupendos colaboradores como Juan Duarte, que ha sido sumado a este ejercicio. Quienes nos están escuchando son todos miembros de las instituciones nacionales de derechos humanos y las diversas oficinas de Ombudsman en la región iberoamericana, y que sepan de que este Zoom está hecho y diseñado para brindar los mejores aportes hacia ustedes. Poco más que decir, haremos la debida nota, de repente establecemos normas y pautas para la intervención. Dejarles dichos a todos los ponentes que van a ser presentados por la secretaria técnica de la FIO, Carmen Comas Mata. Se les va a presentar con nombre y la institución bajo la cual ustedes están participando en este momento. Obviamente, porque no queremos abusar del tiempo, les pedimos ser sucintos en el ejercicio de sus intervenciones. A los colegas expertadores que se van sumando poco a poco, hay dos maneras de solicitar el uso de la palabra. Al final, que se completen todas las intervenciones, que podrá hacer a través del chat que le encuentran ustedes abajo de la pantalla, básicamente donde dice, donde está señalado chatear, o en su defecto también hay expresiones donde están en la parte inferior, de los tres puntitos, donde pueden levantar la mano hacia arriba como señal de intervención, para que nosotros desde el soporte técnico, tanto de FIO como de RINCA, podamos llevar un orden y prelación de sus intervenciones. Poco más de estas reglas iniciales. Muchísimas gracias a nombre de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano, y muchísimas gracias a la Federación Iberoamericana del Ombudsman por hacer que este Zoom en conjunto sea posible. Gracias. Muy bien, pues lo último ya, para que no se nos olvide, la idea cuando acabe esto, cuando acabe la sesión, nos gustaría hacer un pronunciamiento de la Federación y de la RINCA también sobre el tema de repatriaciones, solamente para que lo sepan. Y ya es una situación
le paso la palabra al moderador para que, por favor, introduzca la cuestión. Bueno, buenos días y buenas tardes, según corresponda. Realmente agradecer primero a la FIO y a la ORINCA por la invitación a poder moderar este webinar en donde participarán grandes ponentes. Yo digo que cuando estuvimos reunidos en Colombia en noviembre, no pensamos que el tema de la movilidad humana que ahí se abordó, pues tuviese una gran trascendencia hoy en esta pandemia en la que no nos esperábamos de momento. Entonces ahora me permito, bajo las reglas que se han establecido, comentar que el tema que se va a discutir en este momento es la repatriación de ciudadanos en tiempos del COVID. Seguramente no va a servir de mucho cómo se abordó la temática desde Medellín y lo que hemos venido trabajando luego, partiendo de preceptos convencionales conocidos por todos y todas, lo que está previsto en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio o en el Estado y volver a él, ¿no? En este contexto de emergencia hemos tenido la posibilidad inédita, creo yo, de experimentar cosas que nos sacaron del encuadre en el que estaban funcionando las instituciones nacionales de derechos humanos. Uno de los temas que ha tomado por sorpresa y que ha tenido que generar un abordaje diferente desde la INDH es justamente las personas que quedaron paradas en diferentes puntos del mundo porque a raíz de la pandemia y los cierres que se generaron en diferentes ingresos a los países, pues eso ha generado evidentemente afectación a derechos humanos, ¿no? Y sobre ese punto queremos ahora discutir, abordarlo, y para ello tenemos la presencia de 4 excelentes personas, primero, y excelentes exponentes de la normativa convencional y excelente ponente sobre el conocimiento en materia de derechos humanos. Voy a irlos mencionando de uno a uno. Vamos a iniciar con ello. Tendremos a los 4, como dije, que son el doctor Carlos Negret, que es el defensor del pueblo de Colombia y también es el presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. También vamos a tener a don Juan Duarte, que también es el director general de Españoles en el Exterior y Aspectos Consulares. Además, nos va a acompañar doña Zoila Martínez, que es la defensora del pueblo de la República Dominicana y vicepresidenta 1 de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Finalmente, vamos a contar con la participación de don Sergio Mico, quien es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y vicepresidente número 3 de la mencionada Federación Iberoamericana. Así de que sin más, y porque lo importante es escucharlo, como ya dijo Carmen, vamos a tener un tiempo prudencial o aproximado de 10 minutos para que podamos hacer nuestra intervención. Comenzaríamos entonces con el doctor Carlos Negret. Don Carlos, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días, muy buenas noches, depende de donde estemos. Un saludo especial al doctor Juan Duarte de Asuntos Consulares de la Cancillería de España, muy agradecidos que esté con nosotros. A José Apolonio Tovar, a Carmen, a Cecilia, al doctor Sergio Mico y a doña Zoila Martínez y a todas las personas que nos están acompañando. Colombia enfrentó y enfrenta este COVID desde el 11 de marzo con un trabajo institucional que ha presidido el señor presidente Iván Duque. Ha declarado el estado de emergencia económica en 2 oportunidades. Todo esto ha sido liderado de la mano del ministro de Salud y Protección Social, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID en nuestros lugares. El gran problema que tenemos en Colombia es la extensión en nuestras fronteras con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Venezuela, que son unas fronteras porosas y
porosas para el paso de gente, de ciudadanos, y es bastante difícil lograr el buen juicio de las personas, pero cada uno maneja sus miedos. Nosotros tenemos 32 departamentos que en otros países llaman estados, y también los gobiernos territoriales han tomado medidas de contingencia en fases de preparación, contención y la atención de esta mitigación. Tenemos un caso muy preocupante en la frontera con Brasil, porque Tabatinga y Leticia, en el Amazonas, son dos ciudades como si fueran, los divide una calle, son como si fueran dos barrios unidos, y todos los barcos que proceden de Manaus han minado cualquier problema. Hemos tenido también preocupante en la frontera con Ecuador, en la zona de Tumaco. Y bueno, ahí vamos tratando de manejar la angustia de la población migrante, en este caso de Venezuela, que quiere volver a su tierra, y se han hecho todos los planes para evitar un contagio. ¿Qué hemos hecho frente a los connacionales? Generalmente hemos manejado a los venezolanos. La Defensoría, pues, como organismo tutelar de derechos y garantías de los habitantes del territorio colombiano y de colombianos residentes del exterior, viene adelantando las siguientes acciones. Hemos recibido 159 solicitudes de connacionales varados, si se me permite el término entre comillas, en el exterior, entre los cuales se hallan mujeres en estado de embarazo, estudiantes, menores de edad, turistas, trabajadores, deportistas e inclusive familias enteras que quieren volver a Colombia. Esto se ha coordinado con asistencia inmediata y de la mano del gobierno nacional a través de la Cancillería del vicecanciller Echeverri, y a fe que hemos logrado varios asuntos, entre ellos vuelos humanitarios. En estos días, hoy llegó un vuelo con 300 personas, si mal no estoy, o 200 y pico, que hizo Australia, Nueva Delhi, Emiratos Árabes, Ámsterdam, Colombia. Y llegaron anoche, y seguiremos haciéndolo porque el desespero de las personas es muy grande. Los estudiantes pueden seguir estudiando en Colombia porque es un tema virtual. Y seguiremos remitiendo, porque es el fin constitucional de nosotros, todas las peticiones tramitarlas. En este momento nosotros hemos coadyuvado acciones de tutela, acciones de amparo que llaman en otros países, 252 acciones, y estamos en este momento tratando de gestionar un nuevo vuelo humanitario en lo que tiene que ver con en Sudamérica. Realmente ha habido personas muy activas, la Dirección de Migración, un representante a la Cámara que se llama el doctor Vélez, la Cancillería colombiana de la mano del vicecanciller, y hemos logrado varios vuelos, así como los embajadores de Chile, los embajadores de Argentina han sido ¿cómo se llama? Han trabajado muy fuerte. Tenemos una limitante que creo que es la que deben tener todos ustedes, y es limitante porque los que se pudieron venir del vuelo que les digo de Australia, la India fue pagando, en algunos casos $3,000, $4,000, y pues no es fácil conseguir esos recursos. Eso es plata aquí en Cafarnaún. En algunos casos el gobierno ha logrado unos vuelos humanitarios, en algunos casos con algunas personas no han pagado, y seguimos haciendo ese trabajo en las cancillerías, en la Cancillería, perdón, y en todos nuestros consulados.
También seguimos trabajando de la mano. Yo he tenido que hablar tuvimos un problema muy grande en Perú y se habló con nuestro colega de Perú. Se actuó en Cusco, se actuó en Lima. Hemos tenido que hablar, Sergio, muchas gracias por su colaboración, por todos los problemas que hemos tenido con los ciudadanos que se quieren venir. Ellos tramitaron y ayudaron de la mano de Bratislav en lo que tiene que ver con ayudas y visitas y han salido, si mal no estoy, 2 colombianos. En este momento han salido 25.000 ciudadanos venezolanos por 2 lugares, que es Cúcuta y Arauca, por 2 puentes, que es el Simón Bolívar y el José Antonio Páez. Nosotros firmamos un acuerdo de cooperación entre la Defensoría de Venezuela y la Defensoría de Colombia, con Alfredo Ruiz, y la verdad hemos logrado que cuando se ponen tensas las relaciones políticas, como en las últimas semanas, hemos logrado que este tema pase sin ninguna dificultad. Mientras tanto, pues seguiremos trabajando en la protección de todos estos asuntos, y como Defensoría del Pueblo sí queremos insistir en un llamado regional a la solidaridad para atender la población migrante con necesidad de protección internacional en estos momentos de crisis. Todos tenemos recursos menguados, pero la sola presencia de las defensorías, las procuradurías, es bien importante. Esto lógicamente es responsabilidad de todos. En el caso nuestro no es solamente del gobierno colombiano, sino de todos los gobiernos donde existan personas que requieren una movilidad humana. El mundo se ha movido históricamente moviéndose y todos somos vecinos de todos lados, y las sangres se han venido, nos hemos seguido juntando por generaciones, por siglos enteros, de modo que muchas gracias. Yo dejaría hasta ahí, muy complacido que estemos todos, y ojalá que prontamente nos podamos ver virtualmente desde la mano del GANRI y podamos estar con todas las seguridades en Ginebra haciendo nuestra asamblea. Además quería proponerles a todos, y en especial a todos los que nos escuchan, nosotros logramos una garantía constitucional para los hijos de los ciudadanos venezolanos que nacen en Colombia, que es la nacionalidad por un tiempo específico, 3 años, y quisiéramos que todos los gobiernos pudieran abordar. El Defensor del Pueblo de Colombia tiene iniciativa ante el Congreso, la sacamos el año pasado, es ley de la República firmada por el presidente Duque, la ley 1997 del 2019, y sería muy importante que esta garantía a los hijos de ciudadanos venezolanos que han tenido una migración tan fuerte se pudiera dar, de modo que les mandaremos vía la FIU un documento para que lo puedan estudiar y podamos ayudarles, si tienen iniciativa en los otros países, a presentar esta norma a los congresos correspondientes. Sin más, agradecerle a Carmen y a Cecilia, que para gracia de los derechos humanos se volvieron a juntar para trabajar por los derechos humanos de Latinoamérica y de España. Y enhorabuena, que todos podemos decir que hoy estamos con muy buena salud y con lo mejor, con buen ánimo y con esperanza que el mundo debe cambiar y va a cambiar. Que mi Dios nos cuide y la Virgen nos proteja para que no tengamos ninguna dificultad en nuestro núcleo familiar. Muchas gracias y muy buen día y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Creo que es importante algunos aspectos que mencionó el doctor, particularmente me parece de suma relevancia. 2 aspectos que mencionó, el que se refiere al llamado regional a la solidaridad para atender la emergencia. Esto creo que es algo que debemos tomar en cuenta bien en serio, porque esa solidaridad es la que también nos va a llevar a poder exponerle a la población
la disciplina que debemos tener en este contexto de emergencia para prevenir el contagio de este virus letal. Y otro de los aspectos que sí es importante rescatar en esto es que las acciones que se han realizado desde los diferentes puntos de INDH en América Latina, porque también no podemos dejar de lado lo que ha ocurrido recientemente en Ecuador, que me parece a mí que es altamente grave, en donde también el doctor Freddy Carrión ha tenido un papel muy importante y me parecería a mí que fuera también relevante mencionarlo. Además, obviamente, las dificultades que la población está teniendo para volver a sus países, tomando en cuenta que, como dijo el doctor, muchos de los vuelos han sido costeados de una manera exorbitante por parte de ellos. Pero creo que es importante que también escuchemos lo que al respecto pues también nos tendrá que exponer don Juan Duarte, que como dije antes, es el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares. Por favor, doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Un placer compartir con todos vosotros esta charla. Creo que no me dejo a nadie, Carmen, Carlos, Zoila, Cecilia, Polonio, Sergio. Muchísimas gracias por compartir. No sé si me ha quedado alguien por mencionar. Como decías, José Polonio, y yo soy el director general de Españoles en el Exterior, y os voy a contar muy rápidamente, luego quizá para que haya espacio para preguntas, lo que hemos estado haciendo en las labores de repatriación de nuestros ciudadanos. En primer lugar, querría aportar un par de datos importantes para ponernos en contexto, y os doy las cifras de hoy que se acaban de publicar. En España, como sabéis, ha sido uno de los focos más importantes y más afectados por la pandemia, principalmente en el mes de marzo. La cifra de infectados es de 231.606 y la de fallecidos de 27.709. Estamos en la curva descendiente porque en las últimas 24 horas se han producido tan solo 59 fallecidos. Digo tan solo, pero un recuerdo y mi sentimiento, mi cariño a todos los que han perdido la vida a causa de este virus y a todos los que todavía están luchando y están gravemente enfermos. También me gustaría ponernos en contexto de cuál ha sido la situación que el gobierno, cómo el gobierno español encaró esta terrible situación, y fue mediante la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Como posiblemente estéis siguiendo las noticias, ahora estamos en una fase de desescalada, pero el grueso de nuestras repatriaciones se han hecho en el peor momento de la pandemia y de la crisis en España. El estado de alarma, obviamente, restringe claramente la movilidad del ciudadano en aras a la salud pública, con lo cual quiere decir que hemos estado trabajando, como posiblemente todos vosotros, confinados. Hemos teletrabajado desde la Dirección General un grupo de 16 personas, día, tarde y noche, para intentar hacer llegar el mayor número posible de ciudadanos de vuelta a España. La situación, obviamente, ha ido afectando de manera diferente a los continentes y a los países. Es decir, cuando ya se produjo el brote de la epidemia en China, ya reaccionamos con un primer par de repatriaciones de ciudadanos españoles que estaban en Wuhan, y progresivamente fue llegando a Europa. Lo digo porque como los principales lugares donde se encontraban nuestros ciudadanos era precisamente el área latinoamericana, allí digamos que la pandemia llegó un poquito más tarde o se adoptaron medidas un poco más tarde. Me refiero sobre todo a suspensión de vuelos comerciales, cierres de espacios aéreos, lo que provocó que muchísima más gente se quedara varada, ¿no? Ya que es el término que estamos utilizando. Antes de que eso se produjera, y recuerdo, por ejemplo, que ha habido espacios aéreos latinoamericanos, creo recordar que Chile y Cuba cerraron el 2 de abril, es decir, hace poco más de un mes. Insistimos a través de nuestras redes sociales, de SMS, de tweet, para que aquella persona que pudiera reprogramar el viaje lo hiciera, porque ya nos temíamos, porque estábamos viendo que iba a haber muchísimos vuelos suspendidos o anulados. Por poneros un ejemplo, a través del España Contigo, que es una aplicación que tenemos con prácticamente todos los servidores de teléfono móvil que funcionan en España, mandamos 2 millones de mensajes animando a que nuestros ciudadanos, primero, estuvieran alertados de lo que podía ocurrir y segundo, que reprogramaran en la medida de sus posibilidades su vuelta a casa. Aún así, obviamente, muchos se han quedado atrapados y me gustaría también definir un poco cuál ha sido nuestro perfil principal de objeto de atención. A la vez que subrayo que todos los españoles que están en el extranjero obviamente pueden recurrir siempre a la extensa red que tenemos de oficinas consulares y de embajadas, más de 213 oficinas entre embajadas y oficinas consulares, pero el perfil era sobre todo el del turista, el viajero ocasional
que de la noche a la mañana se encuentra en la calle. Es decir, le cierran el hotel, no tiene un arraigo, se queda sin dinero y que realmente está en una situación de emergencia consular. ¿Qué hemos hecho desde ese momento? Pues os voy a dar unas cuantas cifras muy rápidamente. Hemos acompañado o traído directamente a más de 26.000 personas que estaban por todo el mundo. Luego os puedo contar anécdotas de diferentes vuelos. Además, hemos garantizado directamente nosotros 49 vuelos gracias a los cuales hemos traído a más de 9.000 personas de esas 26.000. Es decir, que el Estado español en muchas ocasiones ha fletado vuelos, estos 49 a los que me refería, y muchos de ellos también dentro de un mecanismo europeo que puede ser de interés para los amigos latinoamericanos, que es el Mecanismo Europeo de Protección Civil. En virtud de ese Mecanismo Europeo de Protección Civil, que tiene una financiación bastante importante y que gestiona la Comisión Europea, cuando se produce una situación de emergencia consular, cualquier Estado miembro de la Unión Europea puede invocar el mecanismo, presentar un proyecto de vuelo de repatriación por una serie de condiciones. Una de las condiciones principales es que tiene obligación de acoger en ese vuelo a otros ciudadanos de la Unión Europea o de estados asociados Schengen o no Schengen. Es decir, que en cada uno de los vuelos que nosotros hemos organizado siempre ha habido un cupo de asientos reservado a los países de nuestro entorno. Además, esto supone una posibilidad de reembolso por parte de la Unión Europea. Es decir, si se cumple esta serie de condiciones, el Estado puede recuperar hasta un 75% de lo que haya gastado a la hora de fletar el avión. Cuando empezamos a barajar diferentes posibilidades, nos decantamos por una en concreto, o que también hemos recurrido a varias compañías aéreas, pero fue a intentar trabajar con Iberia. ¿Por qué? Pues porque Iberia tiene prácticamente vuelos comerciales u operatividad con la mayor parte de los países latinoamericanos, que es donde estaba la gran masa crítica de nuestros turistas, y porque además no hay que olvidar que inmediatamente a raíz de la declaración del estado de alarma y de la paralización de la economía, de la actividad económica de nuestro país, muchas empresas, entre otras Iberia, entran en un ERTE, ¿no? En una reducción temporal de empleo, con lo cual ellos a su vez también suspenden la operatividad. Pero de alguna manera dejan en una especie de guardia permanente equipos, principalmente tripulación, que es lo que nos ha servido poder formalizar con ellos este tipo de acuerdo, de contrato, que nos ha permitido lanzar vuelos de Iberia a prácticamente todas las capitales latinoamericanas. Condiciones de este procedimiento de repatriación. Principalmente 4, que son los principios básicos que también se enmarcan en toda la operación europea. Primero, la vulnerabilidad de la persona a ser repatriada. Como os decía antes, nos hemos centrado en personas que realmente se encontraban en la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? En segundo lugar, la voluntariedad. Ha habido personas que no querían salir de donde estaban, primero porque o bien tenían arraigo familiar o bien sencillamente por temor a comparar la situación en el país en el que se encontraban con la situación en la que se encontraba España. En tercer lugar, por supuesto, la subsidiariedad. Y esto es un tema en el que trabaja muchísimo la Unión Europea. Nuestros vuelos han sido de pago, pero a un precio muy, muy reducido, muy inferior al precio comercial. Es una manera de corresponsabilizar al turista o al ciudadano varado por una situación de enorme crisis mundial. Es decir, que igual que ellos se quedaban varados, por poner un ejemplo, por ejemplo en Quito o en Lima, yo que estoy en Madrid, llevo varado, por decirlo de alguna manera, en Madrid sin poder salir de mi provincia y sin poder moverme por el país, ¿no? Era un poco una especie de intentar hacer un llamamiento a la corresponsabilidad tanto del que repatria como del repatriado. Y, por supuesto, la efectividad. De ahí este sistema de colaboración con alguna compañía como Iberia que os estaba mencionando. De toda el área latinoamericana, y todavía sigue habiendo ciudadanos, obviamente, pero digamos que estamos ya en la fase final de esta primera etapa. Es decir, España ha sacado a 26.000, sigue habiendo ciudadanos. Yo siempre digo, y además mi ministra insiste, se ha dado una solución excepcional para unas circunstancias que son excepcionales y que nunca hemos visto. Es decir, es algo único que le está afectando a la humanidad entera. Y yo, desde luego, que llevo casi 2 años aquí y he trabajado mucho en temas consulares, no ha habido nunca nada parecido. Es decir, siempre se puede organizar un vuelo de repatriación cuando hay un terremoto, cuando hay una crisis política grave, pero lanzar en 2 meses 49 vuelos es algo único. Con lo cual, con esto quiero decir que el esfuerzo ha sido ímprobo, aunque siempre habrá, por supuesto,
ciudadanos que no hayan podido o que no hayan querido en su momento coger los vuelos. Os decía que del área latinoamericana, por poner un par de ejemplos, hemos lanzado 6 vuelos a Lima, 6 vuelos a Buenos Aires. En muchas ocasiones, además, no ha sido siempre el caso, pero hemos podido en estos vuelos ofrecer las mismas condiciones a amigos, hermanos latinoamericanos que estaban en España para poder aprovechar ese vuelo y volver a sus países de origen. Mencionó, por ejemplo, el caso de Chile, muy recientemente, hace poco más de una semana, el caso de Uruguay, por ejemplo. En otros países ha sido más complicado, es decir, ha habido países que han ido cambiando también sus posiciones. Argentina tiene una política diferente, quizá por un afán de controlar un número determinado de llegada de sus propios compatriotas al país, pero la realidad es que no todos nuestros vuelos han ido llenos a la ida, por ejemplo, Madrid-Buenos Aires. Con Colombia ha pasado algo parecido, aunque en el último vuelo de Colombia sí que pudimos ofrecer a nuestros amigos latinoamericanos esta posibilidad. Y bueno, un poco por daros cifras de estos 26.000, pues la mayor parte han salido de Europa, donde no hemos lanzado vuelos porque siempre ha habido conexiones aéreas. Es decir, incluso en el peor momento, Madrid ha tenido conexiones con capitales como Londres, París o Frankfurt, con unas frecuencias que han ido fluctuando de más a menos. Ahora vuelven poco a poco a aumentar esa frecuencia, en torno a 11.000 procedentes de Europa, 10.000 de América, y principalmente era donde estaban los casos más complicados, 3.000 del área de África, Oriente Medio, y unos 2.000 de la región de Asia y Pacífico. Ha habido casos especialmente complicados, en los que ha habido que hacer varias mini operaciones dentro de la macrooperación. Estoy pensando, por ejemplo, en Perú, donde teníamos muchos turistas fuera de la capital. Además, estamos hablando de países muy grandes, ¿no? Muchos de ellos en Cuzco, y en 2 de esos 6 vuelos lanzamos operaciones para intentar hacer llegar a nuestros ciudadanos a la capital, a Lima, ya bien fuera por avión o incluso por autobús. Otro ejemplo ha sido el de Bolivia, donde tuvimos además la desgracia de tener un accidente con una de las 2 avionetas que nos había facilitado precisamente el gobierno boliviano, también por este afán de intentar hacer llegar a las personas al lugar, al punto de encuentro donde iba a llegar el avión. Esto es un problema añadido muy grave que no hay que olvidar nunca, porque no es que todas las personas estén en la capital y esperan al avión, sino que hay una situación de confinamiento, de cierre de espacios dentro de un propio país que complica enormemente la labor. Por poneros otro ejemplo, y me salto de continente, posiblemente 2 de los vuelos que han supuesto los retos más importantes para nosotros han sido los 2 que lanzamos a la India y a Filipinas. La India, por lo que os estoy mencionando, porque la prohibición era tajante por parte de las autoridades indias de moverse por los diferentes estados del país, y aún así conseguimos que pudieran concentrarse los ciudadanos primero en Delhi y luego en Mumbai. O Filipinas, que por la orografía del país, como sabéis, está compuesto por una multitud enorme de islas, de pequeñas islas, y lanzamos lo que llamamos vuelos escoba. Es decir, hubo que hacer un barrido de pequeños grupos de turistas que estaban esparcidos por diferentes islas, concentrarlos en varias de estas, organizar vuelos hasta la capital en Manila, llevarlos a Manila y desde Manila lanzar el vuelo. Bueno, todo esto un poco para daros un poco las pautas de lo que estamos haciendo. Las preguntas que siempre nos hacen es ¿cuántos turistas había? Imposible saberlo. Os puedo decir que los consulados en España contamos con un registro de matrícula consular donde se inscriben las personas que van a fijar su residencia de forma habitual o temporal en un país, ¿no? O sea, un español llega a Asunción, por ejemplo, y entonces se inscribe, ya sea como residente o como no residente. La cifra de españoles en el exterior ronda los 3 millones. Como decía al principio, ellos no eran nuestro objetivo. La persona que reside es una persona que tiene un arraigo, que tiene una cobertura, y nunca en ningún momento pensamos en traer a esos 3 millones. ¿Cuántas personas de estos 3 millones son residentes no habituales o no permanentes? En torno a 65.000, pero tampoco tienen por qué ser turistas. Es decir, el turista, como decía antes, es el que tiene 0 arraigo, 0 vínculo con el país en el que se encuentra y que realmente se encuentra en una situación extrema. Yo mencionaba las cifras, ¿cuántos más puede haber? Pues puede haber todavía bastantes, cientos, y bueno, estamos aquí para brindarles todo el apoyo que tengamos, y bueno, no quiero hablar más, enrollarme más, y encantado de poder participar.
Gracias, Juan. Justamente estaban viendo los aspectos importantes y lo estamos viendo desde la óptica de la administración. Quizás es importante conocerlo porque nosotros no estamos dentro de la administración, pero los datos y la forma en que nos ha abordado ahora Juan Duarte obviamente nos indica un poco cómo podría darse desde la óptica de la administración pública. Importante que a pesar de que esta pandemia o esta crisis ha tomado al mundo, al mundo entero por sorpresa, hay algunos aspectos que sí se han planificado. Me parece a mí, desde la óptica de cómo lo plantea Juan Duarte, alguna planificación existe en cuanto a las facilidades que se han generado o los mecanismos que han creado para volver a los españoles a su patria. Importante los aspectos en que se consideraban para hacer llegar, o las condiciones que planteaban, ¿no? La vulnerabilidad en que se encontraban los ciudadanos españoles en el exterior. Esa realidad en la que un ciudadano le cierran la puerta del hotel, que no tiene dinero, que no tiene arraigo, es una realidad que ha afrontado sin duda alguna muchos ciudadanos latinoamericanos en este contexto. Así que importantísimo los aportes que nos ha proporcionado Juan y sin duda saldrán alguna pregunta en relación a ello. Vamos a continuar y nos tocaría entonces escuchar a doña Zoila Duarte, que como dijimos antes, la defensora del pueblo de la República Dominicana y además primera vicepresidenta de la FIBA. Adelante, por favor. Muchas gracias. Doña Zoila le envía un abrazo virtual a todos. No me había comentado, lo siento. Sí, se excusa por no estar acompañándolo en esta ocasión. Ya tendremos otros encuentros fraternos en los cuales ella participará. Bueno, pues sin muchos preámbulos iniciamos. Ingentes esfuerzos se han realizado por parte del gobierno de la República Dominicana para retornar todos estos dominicanos varados en el extranjero, luego del cierre de los aeropuertos y la interrupción del servicio normal de transporte aéreo. Mediante decreto 135-20 del 20 de marzo, se inicia de manera formal todo lo que es la declaratoria de estado de excepción, que en República Dominicana, como en la mayoría de países, es materia constitucional, y hay también una ley especial, un poco floja, pero hay una ley. Y bien, los dominicanos somos 10 millones actualmente en el último censo, pero de esos 10 millones tenemos mucha movilidad, estamos transitando por todos los países. Eso hace que hay que definir un criterio bastante claro de lo que es el criterio para la repatriación. Y eso, los criterios asumidos fueron enfocarse en aquellos connacionales que fueron sorprendidos dentro de la pandemia haciendo turismo en el extranjero, cursando estudios o realizando trabajos como temporeros. Eso también se incluyeron. En este momento, a los viajeros no se les ha dado un tratamiento diferente por digamos, militancia política, credo, religión, raza, color, pero debo señalar que estamos en un proceso electoral acá, presidencial suspendido, pero que ya toma de nuevo auge. Y los candidatos, las elecciones son presidenciales y congresos, son el próximo 5 de julio. Y los candidatos, pues, en aras de hacerse notar, han asumido también lo que ellos llaman viajes humanitarios. Entonces, han enfocado ese esfuerzo en traer deportistas de alta competición que estaban fuera, personalidades, o incluso personas que estaban en estado de necesidad. Pues uno de los candidatos es propietario de una línea de transporte aéreo, pues ha dado esa facilidad. Él ha cubierto la logística, los gastos y todo esto de una cantidad importante de dominicanos que estaban en esa condición fuera. Bien, luego del ingreso también de todas estas personas que estaban en el extranjero, ¿qué se ha realizado? Se ha habilitado una zona para lo que es la cuarentena. Esta cuarentena, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, cuarentena de 14 días, pues todo el que entra por un puerto, aeropuerto, es retenido, llevado a este sitio, que era un complejo habitacional que estaba en construcción y se habilitaron varios edificios para esos fines. Inicialmente hubo inconvenientes, pero actualmente está funcionando muy bien. Bien, entramos un poco en lo que son las estadísticas y les cito que desde el 24 de abril del presente año hasta hoy se han reportado un total de 6.270 dominicanos
varados en el extranjero, 6.270, repito, de los cuales la Cancillería ha coordinado el regreso de 3.931, procedentes de 26 países, a través de su viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios. Están pendientes todavía de retornar 2.339 personas. Eso es un 37% de los reportados todavía están fuera. De ese total, 2.182, que es un 55%, llegaron en vuelos especiales organizados por la embajada y consulares dominicanos respectivos de cada país, mientras que unos 1.749, 45% de pasajeros arribaron en operaciones aéreas privadas gestionadas a través del Servicio Exterior Dominicano. O sea, han gestionado permisos con los diferentes gobiernos, pero ha sido los vuelos y el esfuerzo ha sido un esfuerzo privado. Estos datos son obtenidos del site de la Cancillería. ¿Qué gestiones hemos hecho nosotros en la Defensoría del Pueblo? Bueno, en interés de aliviar la situación de los turistas dominicanos, desde el inicio temprano, el 3 de marzo, enviamos una comunicación, doña Zoila envió una comunicación al canciller, digamos que con las informaciones que recibimos de las gestiones que se habían hecho en España, en México y en Argentina, para que se creara una plataforma para conectar a los diferentes dominicanos que estaban, digamos, varados en sitios remotos, ya con 20, 30 días fuera, sin recursos, en condiciones extremas, para que, digamos, el criollo que estén cerca pudieran darle asistencia. Bien, no se hizo como se hizo en otros países en España, que se conectaron las personas, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores reforzó una dirección, que es la dirección o un Instituto Dominicano en el Exterior, que es el que recolecta todas las informaciones, todos los contactos de dominicanos o personas de origen dominicana que están en el extranjero. Y entonces ellos se han encargado de en esos sitios remotos, personas que están en estado de riesgo, de vulnerabilidad, pues conectarlos con empresarios de origen dominicano para que esto le den asistencia en lo que se continúa con el proceso normal de expatriarlo. Bueno, a través de nuestra plataforma, vía telefónica y también monitoreo de medios, hemos estado dando seguimiento a todos estos acontecimientos y hemos estado en contacto con los familiares y también con las propias personas que están en el extranjero. Hemos continuado trabajando en el defensor, se han designado 3 abogados cada 48 horas en turno para atender todas estas llamadas. Cada 48 horas se genera un reporte interno y luego continuamos con esto. Inconvenientes, bueno, siempre hay inconvenientes, pero nos ayudan a aprender. Hemos tenido que servir de mediador con el tema de algunos casos que han surgido de personas que luego de haber sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, haber coordinado, por ejemplo, pasó en Colombia, que estaban en el interior haciendo turismo, como alrededor de 14 dominicanos, 17 dominicanos, y se le avisó para que estuvieran en un punto de reunión, no llegaron a tiempo, por razones, digamos, atendibles, y entonces luego estaban reclamando de que no se le había dado el servicio. Y entonces, peor aún, luego que, porque lo que se hacía era que se estaba agrupando los dominicanos en Colombia, los dominicanos en Argentina, y, en fin, hasta que llegaban a un punto de reunión en Panamá, por ejemplo, y de ahí entonces se traían acá. ¿Qué pasa? Que estas personas, al inicio que estaban en extrema necesidad, se les daba el servicio gratuito, pero luego el servicio privado estaba cobrando una tarifa mínima por lo que es el boleto, lo que sería la parte del boleto aéreo. Se le daba asistencia, se le daba comida, incluso medicamentos, pero lo que era el costo del transporte aéreo se estaba dividiendo a prorrata dependiendo de la cantidad de personas. Entonces, estas personas llegan tarde, no se reportan y luego también querían que no se le cobrara, que Cancillería cubriera todos los gastos, incluyendo lo del transporte. Estamos hablando de personas que estaban en viaje de ocio, no estamos hablando de personas que estaban, digamos, en estado de mendicidad o vulnerabilidad en un país extranjero. Entonces surgió ese conflicto que se solucionó. Otro inconveniente también que se pudo solucionar es el caso de varios dominicanos que estaban
como trabajando en unos cruceros de la línea Royal Caribbean. Por suerte que uno de ellos estaba frente a la costa de Barbados y no hay forma, no tenemos comunicación aérea con Barbados, y estos tenían ya como 18 días dentro del barco y no había forma de traerlo. Pues se llegó a un acuerdo con la autoridad portuaria dominicana y se logró que estos dominicanos que estaban trabajando temporeros en este crucero, pues se le dio permiso para que ese barco arribara al puerto de La Romana, y entonces de camino ya de regreso a Estados Unidos dejaron a los dominicanos acá en el puerto. Eso se pudo hacer. Bien, el Estado Dominicano ha creado una comisión de alto nivel que es la que ha estado coordinando todas las acciones y todas las diligencias que se hacen en todos los ministerios. Tenemos como un dato estadístico de 12.341 personas reportadas como contagiadas del COVID. Repito, 12.341 personas y 428 fallecidos. Entiendo que el manejo ha sido bastante bueno nuestro. Y hasta ahí llego. El día de ayer salió ya un último decreto prorrogándole el estado de emergencia hasta el 1 de junio. Y ya, como citaba el funcionario español, estamos también en escalada y con 4 fases de, digamos, de volver a la normalidad, entre comillas, la normalidad en tiempos de COVID. Y hasta ahí me quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Gracias. Saludos a Venezuela igual, y con las disculpas del caso, no informado, y como entenderán también, tengo poco tiempo al frente de esta INDH, pues algunos rostros todavía no me son tan familiares. Importante los datos que de República Dominicana nos expresan, tomando en consideración que, como dije antes, esta emergencia nos ha tomado a todos por sorpresa, pero sin duda que la INDH de la isla pues ha tomado buena intervención y ha sido totalmente importante para las personas que se encontraban varadas en ese ejercicio de mediación que ha realizado con las diferentes autoridades de República Dominicana. Yo quería resaltar un poco en este punto, antes de dar la palabra a nuestro siguiente participante, es que la OEA ha generado la guía práctica de respuestas inclusivas con enfoque a derechos humanos en tiempos de COVID, y en ella ha resaltado algo importante, que es garantizar a las personas regresar al país del cual es nacional, y lo que debe ser compatibilizarse con las normas sanitarias internacionales y las directrices emitidas por la Autoridad de Salud. Digo esto porque hemos escuchado que en República Dominicana la persona que va ingresando al país se han generado espacios de cuarentena para que guarden los controles sanitarios respectivos durante 15 días. Igual como ha ocurrido en otros países, El Salvador obviamente no se escapa a ello, pero creo que es importante también que conozcamos lo que en relación a la temática nos presentará don Sergio Mico, que como antes dije fue el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y también vicepresidente número 3 de la FIO. Por favor, adelante, Sergio. Buenas tardes, feliz de estar participando en esta instancia que hace posible nuestra unidad. Quiero señalarles, bueno, con el afecto nos conozcamos más, partir por dos cuestiones de contexto. Chile siempre ha sido un país bastante insular, montañas, desiertos, Antártidas y un enorme océano, y además era una sociedad muy pobre, ese es el primer dato, por lo tanto nuestra población migrante era apenas de un 3%. Sin embargo, con la globalización, el crecimiento económico y crisis sociales y políticas en otros países latinoamericanos, nosotros hemos saltado un 9% de migración, que ha hecho un país mucho más rico en su diversidad, pero también ya nos había traído ciertos problemas de xenofobia, sobre todo cuando empezaron a llegar inmigrantes de Haití y bueno, vamos a decir de color. Eso es el primer punto. Segundo punto es que a nosotros estamos viviendo una crisis, la del COVID superpuesta a la crisis que tuvimos a partir del 18 de octubre, que está simplemente congelada.
lo cual, en tercer lugar, produjo un problema grave también con la población migrante, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, que venían a un país que se veía estable políticamente y con alto crecimiento económico, que se encontraron en una situación extraordinariamente expuesta. Eso sería el tercer punto. El cuarto es que, bueno, con la crisis del COVID se decretó estado de excepción constitucional, ¿ya? Y una política pública bastante coordinada, o sin conflictos con la sociedad civil y con los gobiernos regionales. Estamos en una situación de pic de la pandemia, tenemos 478 chilenos y chilenas muertas y 46.000 infectados. Nosotros frente a esta situación, nuestras preocupaciones son dos. Yo les insisto, ya en general el problema que podemos tener como institutos de derechos humanos, que a la crisis sanitaria, donde está claramente comprometido el derecho a la vida y a la salud, se nos sube una crisis social, ¿ya? Nosotros tememos que con el aumento de cesantía, sobre todo en aquellos lugares de mercado informal, el mercado informal en Chile es muy grande, hay gente que depende día a día de su trabajo, se nos empieza a transformar esto en una crisis de seguridad pública. Esto hasta aquí no ha ocurrido, ¿no? A pesar, yo les insisto y recuerdo que nosotros tuvimos una crisis de violación a los derechos humanos bastante grave hasta el 31 de diciembre del año pasado. Entonces yo les diría ahí una primera preocupación. Y una inmediata preocupación, que era una situación de escasez, obviamente, como todos los países, en materia de recursos de salud, tanto personal de salud, como recursos de todo índice higiénico. Nosotros nos hemos preocupado de aplicar el principio de igualdad y no discriminación, es decir, irnos sobre la población más vulnerable. Hemos puesto un enorme énfasis en las personas bajo custodia del Estado, centros penitenciarios, donde está el mayor problema de expansión del COVID. Es un problema el más grave de todos, sin duda alguna. Con lo cual ha producido ya 3, 4 motines, en fin, y ahí nosotros tenemos también el temor que ocurran situaciones más graves. Entrando en materia con respecto a migrantes, en quinto lugar, yo les quería señalar lo siguiente. Yo les dije que el 8% de la población chilena es migrante, y nosotros hemos puesto el acento no en los chilenos facilidades para que puedan volver, sino que para que nuestras comunidades migrantes, las más pobres, puedan volver a su patria. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de 455.000 venezolanos. La inmensa mayoría de ellos vinieron a Chile escapando de la crisis política, social venezolana, sin entrar a calificar cuáles son las causas de la misma. De estos venezolanos, apenas 200 venezolanos que han podido volver a su patria. En este momento hay 200 venezolanos que están frente a la embajada del Estado venezolano bolivariano, y que, bueno, ahí tenemos un lío, según el embajador, es que debido a la política norteamericana, con el apoyo de algunas naciones latinoamericanas, ellos tienen graves problemas para traer los charters. Y la cuestión es que yo les señalaba, se calcula por lo menos 20.000 venezolanos que por razones económicas quisieran volver a su país, y solamente 200 han vuelto. Nosotros hemos estado tanto con el embajador como con la Cancillería, con alcaldes, sociedad civil, jugando un rol que acá se ha llamado de mediación, ¿ya? Tenemos 235.000 peruanos, 800 han vuelto a su país. Ahí nosotros, con el apoyo de las Defensorías del Pueblo, una gran coordinación, YACNUR, con Defensorías del Pueblo en Bolivia y en Perú, logramos que unos 400 peruanos pusieran retornar a su país. Ahí tenemos un problema grave con la política de fronteras cerradas del gobierno peruano. Y ahora el temor que tenemos, el jefe regional del INH en Arica
Lo que nos está diciendo es que como se les impide entrar a los peruanos a su país, se está produciendo una migración ilegal que es bastante peligrosa. Nosotros ahí estamos coordinados con el Estado de Chile, presionando sobre todo el gobierno regional de Tacna, que ha aplicado una política que en un momento dado significó que incluso que ni los chilenos y chilenas que estaban en Tacna pudieran volver a su país, ¿no? Nosotros, como les decía, hemos logrado coordinar el esfuerzo con los gobiernos regionales para que 200 peruanos puedan retornar a su patria. Otro tema que tenemos son con nuestros hermanos bolivianos. Nosotros hemos estado ya 2 veces en el consulado de Bolivia en Chile, que está cerrado. Hemos intercedido por 150 y luego por 200 bolivianos que ante la Cancillería hemos logrado que partan a Iquique, una de las ciudades más norteñas del país, donde el Estado de Chile, a través de los gobiernos locales, le da refugio a peruanos y bolivianos, donde hacen la cuarentena y luego pueden partir a sus respectivos países. Yo le decía que tenemos un problema con políticas de fronteras cerradas con Perú, y el problema que hemos tenido en Bolivia, bueno, es un país que tiene menos ingresos per cápita que el chileno, que está viviendo una crisis política, y es que nosotros estamos acogiendo como país, le insisto, con el apoyo, intermediación del instituto, tanto en las oficinas regionales como la nacional, es que la cantidad de bolivianos, perdón, que Chile acoge para efectos de cuarentena, que son 1000 en Iquique, solamente hay un campamento para 450 personas en Bolivia. Entonces eso también ha sido objeto de un ida y vuelta, negociaciones y de presiones. Venezuela, Perú, y bueno, con nuestros hermanos colombianos, efectivamente lo señaló acá, junto con Branislav Marelich, estuvimos con un grupo de colombianos, 30, que están en una situación muy, muy extrema. Y quiero insistirle que más bien se trata de colombianos, peruanos, venezolanos y bolivianos que no estaban en turismo acá en Chile, sino que estaban cumpliendo funciones de temporero, estaban buscando mejores oportunidades en Chile, sin mayores redes sociales acá en Chile. Y el caso de los colombianos ha sido bien dramático y estaban muy esperanzados justamente de las acciones judiciales que ha presentado la Defensoría. La tienen. Podía perfecto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Continúo? Bueno, y finalmente, bueno, como les decía, nuestra énfasis está más bien puesto en las comunidades más pobres de nuestro país, que son estos migrantes que por circunstancias económicas extremas que están viviendo en Chile, quieren volver a sus países, donde a lo menos cuentan con redes familiares de apoyo. Y hemos tenido un relativo éxito. Y señalarles que nuestras gestiones para efectos de chilenos y chilenas que vuelven al país han sido bastante más modestas, y a raíz del COVID han vuelto 60.000 chilenos y chilenas al país con apoyo de una u otra forma del Estado. Nosotros estamos centrados en materia de orden judicial, básicamente en las condiciones en las cuales están viviendo estos bolivianos, peruanos, venezolanos y colombianos que están parados acá en Chile. Acabamos de conseguirnos un albergue también para 200 personas más. Básicamente eso. Entonces decirles que nosotros lo que hacemos es informarnos en terreno, informar a la población. Yo les decía que el ambiente no es de mucha simpatía en general con respecto a la migración más pobre, y hemos demandado y presionado a los organismos estatales chilenos. Eso sería lo que les podría decir. Lo tengo por escrito, sí que se los envío, claro. De las que se han hecho y cómo las vamos a hacer llegar. Creo importante resaltar algo que Sergio decía, y es que esta crisis humanitaria debemos abordarla de una manera integral, porque muy posiblemente en un abordaje no adecuado puede llevarnos a una crisis social, y por supuesto esa crisis social generándose o
yéndose a una crisis de seguridad pública, lo que convertiría aún más grave la situación, porque estar teniendo una crisis sanitaria y luego una crisis de seguridad pública obviamente pondría en riesgo nuestros sistemas democráticos. Así que importante el dato que nos deja Sergio. Pasaría la palabra a Carmen para que nos comente el mecanismo de preguntas y la forma como se va a abordar o se va a exponer la situación de poder consensuar la posibilidad de un comunicado a raíz del webinar que ahora, pues, obviamente hemos tenido con estos 4 excelentes participantes. Adelante, Carmen. Antes de nada, quería decirles que tenemos entre nosotros al Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, y nos había pedido el uso de la palabra. Si el moderador no tiene inconveniente, se la doy inmediatamente. No, por favor, adelante con Freddy. ¿Dónde está? Pues ha desaparecido. A ver. Sí. Ah. Ya tuvo algún problema técnico. Si gusta, vemos lo de la pregunta y luego cuando vuelva a conectarse le damos. Veo a Cristian. Buenos días. Sí. Hola, Carmen, buenos días. ¿Me escuchan bien? Cristian. Sí. Ah, ya. Está conectado ya el defensor, sí. Sí. Les dejo con la palabra más bien. Perfecto, Perdón. gracias. Okay. Hola, buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, un afectuoso saludo a quienes se encuentran en esta reunión, a nuestros colegas de El Salvador, de Colombia, de Chile. No te escuchamos, Freddy. ¿Has perdido el audio? Yo quisiera robar dentro de la pandemia. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí te escucho. Voy a ver si nos hace esto. A ver. ¿Se me escuchan ahí? ¿Se me escuchan? Sí, adelante. Vamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, Freddy, te escuchamos, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Freddy, dale, sí te escuchamos, Freddy, adelante. Vamos, Freddy, sí te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan ahí? Freddy, sí te escuchamos, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero, como decía, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Un afectuoso saludo a los colegas Salvador, de Chile, de Colombia, que se encuentran reunidos. A Carmen también un afectuoso saludo, igual que Cecilia. Quiero ser muy corto, dado que este webinar está tratando de un tema tan importante que a nivel de la Defensoría del Pueblo lo hemos presentado. Hemos presentado una acción de protección, un amparo jurisdiccional desde el 19 de abril, justamente para tratar de proteger los derechos de los ecuatorianos que se encuentran varados en el extranjero, y que eso nos atañe a todas las instituciones de derechos humanos, porque obviamente tenemos nacionales que se encuentran en el mundo, que quieren regresar a su patria, pero que se encuentran cerrados los aeropuertos. Frente a eso, hemos presentado una acción de protección del 19 de abril, que en teoría no debería haber demorado unos 3-4 días en resolverse. Lamentablemente, el sistema de justicia no actúa con la misma rapidez con la que se vulneran los derechos humanos, y recién, a casi un mes, tuvimos una resolución que fue justo el día viernes, 15 de mayo, se resolvió esta acción de protección, pero ahí no queda la situación. La situación queda cuando tenemos un problema real y grave. Un sistema de justicia que no protege los derechos humanos, pero que adicionalmente actores políticos como el Ministerio de Gobierno, Presidencia de la República, Cancillería y Procuraduría General del Estado, frente a la Defensoría del Pueblo, se han lanzado en una intimidación y persecución contra la institución por haber presentado esta acción de protección, es decir, por haber articulado, llamado la tutela judicial efectiva. Como ustedes comprenderán, con mayor razón,
el acceso a la función judicial es un derecho que no puede suprimirse ni siquiera en contextos de guerra, como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pese a eso, esta intimidación de seguir juicios penales a la Defensoría del Pueblo por haber articulado, por haber activado la función judicial a través de los mecanismos de tutela judicial efectiva, es realmente aberrante, por decirlo así. Demuestra la actitud prepotente y arbitraria de un gobierno que no maneja, un gobierno que no informa, un gobierno que lo único que pretende hacer es, a través de la presión y del chantaje y de la amenaza, limitar el acceso a los servicios públicos, a la administración de justicia. Nosotros hemos enviado a las 4 instituciones del Estado, Presidencia, Secretaría, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y a la propia Cancillería, nuestro rechazo a esta forma de manejarse en un litigio. Porque cuando estamos en un litigio, uno pone y expone sus argumentos a favor o en contra. El juez es el que resuelve. Lo que es que se llegue a una instancia judicial amenazada con inicios de juicios penales. Esto realmente conocemos a nivel latinoamericano, que una de las formas de intimidar a los defensores y defensoras de derechos humanos es justamente a través de este tipo de amenazas, de procesos judiciales iniciados en contra de los defensores, de tal manera que callar su voz, de tal manera que eliminarnos y prácticamente que no opinemos ni mucho menos actuemos frente al contexto de vulneraciones de derechos humanos que en el Ecuador es grave, desde una falta de información, desde información incompleta, errada, contradictoria, hasta indudablemente afectaciones al derecho al trabajo, al derecho a la salud, obviamente al derecho a la vida, a un adecuado manejo de los cadáveres, al derecho al retorno, al derecho a la educación en primaria, bachillerato y recortes presupuestarios. Toda esa gama de derechos y de vulneraciones a los derechos, la Defensoría del Pueblo permanentemente a través de exhortos, pronunciamientos y exigencias al gobierno nacional, a tal punto que hemos emitido un dictamen dentro de nuestras competencias obligándole al Secretario Nacional de Gestión de Riesgo, que es la autoridad responsable del COE nacional, el que está al frente de la crisis, que si en el plazo de 8 días no emite un dictamen claro, un dictamen verificable, información pública contrastable, clara, directa, será destituido en el plazo de 8 días. Eso indudablemente ha generado alertas en el Ejecutivo porque se encuentra inundado de casos de corrupción y tiene a una institución como la Defensoría del Pueblo que constantemente le está reclamando y exigiendo su apego absoluto a los derechos humanos, que esta pandemia, como dice el secretario general de Naciones Unidas, no se convierta en una crisis sanitaria a una crisis humanitaria. Nosotros estamos próximos a convertirnos en una crisis humanitaria por la afectación de todos los derechos que se están cometiendo en el Ecuador y que frente a eso la Defensoría del Pueblo sigue trabajando pese a estas amenazas, pese a los recortes presupuestarios. Les pido 1000 disculpas por no haberme conectado en un inicio. Mantengo una reunión con el ministro de Finanzas con la intención de recortarnos el 10% más, que ya venían recortándonos presupuesto, ahora es el 10% más que nos van a recortar del presupuesto a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes pueden ver, la lógica es intimidar, afectar el trabajo de los derechos humanos a través ahora ya de estas intimidaciones y amenazas que las he rechazado categóricamente y de los cuales se han hecho ecos muchas instituciones nacionales e internacionales. Mi llamado era y mi intervención en este webinar que trata sobre la situación de los nacionales que se encuentran fuera de su patria, justamente porque ese ha sido el motivo para que la Institución Nacional de Derechos Humanos sea amenazada, sea presionada, sea intimidada, para no actuar, para dejar que nuestros compatriotas sigan en el extranjero. Estamos hablando de 10,000. Han retornado aproximadamente unos 6,000, 7,000, pero aún quedan 3,000 que efectivamente la están pasando muy mal y que se encuentran en la absoluta desprotección de parte del Estado. Eso es lo que hemos activado. Tenemos un sistema de justicia que tampoco acompaña la protección. Realmente la situación del país exige, y en esto mi pedido, exige también de un pronunciamiento a nivel internacional, porque creo que es fundamental de que FIO, GANRI y todas las organizaciones internacionales de derechos humanos también le pongan ojos al Ecuador, y no solo al Ecuador, sino a cualquier país en donde la vulneración de los derechos sea evidente. Y de esa manera, a través de la solidaridad internacional, tener un respaldo que primero ponga y manifieste lo que está pasando en el país, pero sobre todo se
se presente una contribución, una solidaridad, un apoyo a lo que viene haciendo la Institución Nacional de Derechos Humanos y que por ende me he permitido a cada uno de ustedes pedirles, obviamente, que analicen este caso, que analicen el caso ecuatoriano. Nosotros ya hemos puesto, como digo, las comunicaciones a nivel nacional, pero a nivel internacional también lo haremos a la CIDH, al Sistema Internacional de Derechos Humanos, a la FIO y a la GANRI, para que conozcan y de ser posible también se pronuncien al respecto. Muchas gracias, Procurador de El Salvador, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y les dejo, bueno, en su webinar. Gracias, Freddy, y disculpas a los presentes porque no lo teníamos previsto, pero sin duda que es un aporte interesante el que nos plantea Freddy, tomando en cuenta que la finalidad de este webinar es un poco nutrirnos sobre las condiciones que están pasando en los diferentes países a raíz de las personas que por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, pues se quedaron en diferentes puntos del mundo. Importante también porque yo planteaba de manera bilateral con Cecilia la importancia que en este momento las diferentes INDH tomemos un mecanismo o una actitud de solidaridad con todos los INDH del mundo, en cualquiera de las circunstancias en las que estén pasando, particularmente hoy en Ecuador, pues que el doctor Freddy Carrión está siendo amenazado, amedrentado y limitándole su actividad en favor de los derechos de los ecuatorianos. Eso me parece a mí que es un punto que debemos reflexionar y debemos discutir sobre la posibilidad en que los diferentes organismos internacionales y estas estructuras de INDH pues emitan un comunicado de respaldo a la INDH del Ecuador y a todas aquellas que en algún momento se requieran, tal como el doctor Negret lo hizo ya con El Salvador, lo hizo ya con Guatemala, me parece que también ya se hizo con Bolivia. Nosotros quiero decirles que de manera particular, por el momento en el que estamos y porque El Salvador tiene un contexto muy similar a lo que también está expresando el doctor Freddy, ya el día de ayer hemos hecho público nuestro pronunciamiento como INDH del Salvador, manifestando esa solidaridad con el pueblo de Ecuador, con el defensor del pueblo del Ecuador y la INDH, en tanto que está siendo amedrentada por una sola razón: defender los derechos humanos de los ecuatorianos, y eso pues no tiene precio, eso se debe seguir haciendo y es el ejercicio mismo de lo que nos imponen los principios de París. Así de que queda el elemento en la mesa y dejaría entonces a Carmen para que continúe con la dinámica del webinar. Muy bien, muchas gracias. A ver, hay un par de preguntas. Y si les parece, formulo las preguntas, las personas, los panelistas pueden contestarla y después le doy la palabra finalmente al moderador por si quiere comentar algo, y después les comentamos, Cecilia o yo, o las dos, cómo creemos que deberíamos hacer esta última declaración a raíz de todo lo que hemos hablado durante esta tarde. Bien, pues si les parece paso a las preguntas. La primera pregunta es de Adriana Santagati. Buenos días a todos y a todas. Consulta para el director don Juan Duarte. ¿Cómo regula España la admisión y circulación de personas que llegan a Madrid y necesitan desplazarse a otros países del espacio Schengen para llegar a su lugar de residencia, teniendo en cuenta la escasez de vuelos habilitados a muchos destinos de Europa, por ejemplo a Portugal? Gracias, Carmen. A ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hay varias órdenes ministeriales de Interior que regulan el cierre de las fronteras interiores y exteriores. Si estamos hablando de un ciudadano que viene de fuera de la Unión Europea, estaríamos hablando de las fronteras exteriores. Entonces, ¿quién puede entrar? Y resumo porque hay diferentes categorías. Puede entrar, obviamente, siempre un español, tiene el derecho a entrar en su país. Cualquier extracomunitario con residencia permanente en nuestro país, la famosa TIE, que es la tarjeta de identidad de extranjeros, también puede entrar profesional sanitario, pueden entrar determinadas profesiones, pueden entrar titulares de visados de larga duración, pueden entrar cónyuges, extracomunitarios de ciudadanos españoles o europeos que residen en España, y también, y voy a la pregunta, personas que vayan a hacer tránsito en nuestro país. Es decir, ya sea por avión o por vía marítima, por ejemplo, se puede transitar por España con dirección a otro país. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en nuestros vuelos de repatriación
es que se les pedía a, por ejemplo, los ciudadanos franceses, alemanes, suecos o paraguayos con residencia oficial en Alemania que tuvieran ya una conexión aérea. Es verdad que hay muy pocas conexiones aéreas, o las ha habido, cada vez hay más, como mencionaba anteriormente, y entonces esto les obligaba a seguir triangulando, ¿no? A lo mejor tenían que hacer un Madrid-Londres, pongamos, por ejemplo, Estocolmo, ¿no? Pero sí que les permitíamos transitar por nuestro país. Ahora mismo, por ejemplo, estamos preparando ferries con Marruecos y se les va a permitir también transitar, porque son personas que vienen en coche, con caravanas, se les va a permitir el tránsito por todo el país hasta llegar a la frontera con Francia y continuar hacia Francia o su destino final. Lo mismo ocurriría con Portugal. Es decir, que si algún portugués viene a Madrid ahora mismo y tiene una conexión aérea, podría volar directamente a Lisboa y aunque la frontera terrestre interior con Portugal está cerrada todavía, que yo espero que por poco tiempo, también se permiten con determinadas autorizaciones poder atravesar la frontera para dirigirse al lugar de residencia habitual. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la formula el profesor Guillermo Escobar, que como seguramente sepan es como siempre, es el coordinador de los informes de la FIO que hacemos todos los años. Y este año el informe de la FIO precisamente va a versar sobre estados de excepción, emergencia, alarma, etcétera, y protección de derechos fundamentales. Así que el profesor Guillermo Escobar dice: estas declaraciones de emergencia han sido notificadas a la Secretaría General de la OEA. Si es afirmativo, ¿prevén alguna actuación como ombudsman en este procedimiento? Artículo 27.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No sé quién quiere contestar. ¿No? Si no, de todas maneras, también podemos mandarles la pregunta después y los que quieran contestar, pues ya podrán hacerlo por escrito. Bien, en principio no tenemos ninguna pregunta más. Solamente, bueno, le voy a pasar la palabra al moderador por si quiere decir algo como cierre y después ya le paso también la palabra a Cecilia para que ella cuente un poco cómo podemos hacer, por qué puntos podemos abordar la declaración final. Bueno, gracias, Carmen. Quiero yo agradecer particularmente a los ponentes que nos han expresado diferentes puntos de vista en un mismo tema, en atención al contexto también en que se vive en diferentes lugares del mundo. Y agradecer también que me haya tomado como parte de este webinar y me hayan permitido ser parte moderador de él. Agradecido siempre con las instancias de GANRI, con las instancias de RINCA, obviamente las instancias de FIO, que están siempre pendientes de todos los acontecimientos que ocurren, particularmente de la América Latina, que se ha caracterizado por tener niveles de conflictividad social considerables y que ahora esta crisis sanitaria en la que estamos, pues nos hace repensar un poco esa nueva realidad a la que habló Charles, que debemos prepararnos para esa nueva realidad post-COVID. Así de que gracias nuevamente y dejaría para que se aborde la forma que vaya a trabajarse en este comunicado. Saludos. Cecilia. Muy buenas. Entonces, hemos tomado debida nota de las diferentes ideas que han sido expuestas por nuestros destacados participantes y ponentes y me permito sugerir un ítem que expresa en buena cuenta ideas fuerza de las líneas sobre las cuales versarían la propuesta de pronunciamiento que va a ser resultado de este webinar. Primero que nada, poner a consideración de quienes nos acompañan en este momento que las líneas de pronunciamiento, obviamente con cargo a poder luego compartir el texto final,
son las siguientes. Primero que nada, expresar preocupación desde las diversas oficinas de Ombudsman que nos acompañan y que forman parte de ambas redes, tanto de la Federación Iberoamericana como de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano, su profunda preocupación por los hechos acaecidos durante el periodo de la pandemia, específicamente con respecto de sus nacionales en el exterior. Segundo, insistir en la necesidad de existencia de vuelos de repatriación para procesos de extranjeros extracontinentales y más allá de sus fronteras, seguir trabajando por los procesos de retorno, evidentemente, del mayor número de los ciudadanos en el exterior. Tercero, garantizar la necesidad de protección de los grupos vulnerables y específicamente de aquellos sectores y grupos vulnerables que se encuentran en el exterior, como bien lo han dicho en el devenir de esta intervención y de este Zoom. Existen no solamente los migrantes en el exterior que están solicitando ser repatriados por causas humanitarias, sino aquellos tantos desplazados que se encuentran en condición de turistas en el exterior tras largas 8 semanas. Sigo con el punto siguiente. Trabajar un abordaje integral de la crisis de repatriados en el exterior, evidentemente con una insistencia muy grande en la perspectiva humanitaria. Hemos recogido las expresiones de que es por todos conocido y específicamente por quienes trabajan en el escenario y en el mundo de los derechos humanos, de que estamos transitando por una crisis sanitaria, pero hay que evitar de que este proceso se convierta y devenga en una crisis humanitaria, la cual tendrá evidentemente ciertos impactos a nivel social y que evidentemente este tipo de exacerbaciones podrían perjudicar la estabilidad democrática de nuestras naciones. Hacer un llamado y convocar a la persistente cooperación entre cancillerías, entre estados, para seguir trabajando por el gran número de nacionales en el exterior, procurar de que las condiciones de repatriación sean los menos lesivas para sus pasajeros, poder llamar a una premisa de subsidiariedad en el retorno de los extranjeros que requieren hacer uso de viajes por vía aérea o por vías que evidentemente en estos entornos se vuelven muy caras y costosas. Y por último, acoger el pedido del Defensor del Pueblo de Ecuador en un llamado para acompañar un respaldo institucional de las redes que en este instante nos acompañan, tanto de la FIO como de la Red de Instituciones Nacionales del continente americano, con respecto a seguir acompañando el rol del defensor en el marco del enunciado garantista para buscar las mejores condiciones de protección para los extranjeros fuera del territorio. Evidentemente, esto es un número de ideas fuerza, luego con cargo a una mejor redacción, pero básicamente han sido poco más de 6 o 7 que han sido de manera recurrente expuestas y sustentadas por los diferentes ponentes. Me quedaría quizás, si es que estamos de acuerdo con ellos, corroborar la expresión de voluntad de ustedes, o salvo de que hayan ideas que necesiten ser también incorporadas en este sinnúmero de ideas que hemos sugerido, y luego en el transcurso de las siguientes horas, tanto la Secretaría Técnica de FIO como la Secretaría Técnica de la RINCA les estará haciendo llegar el texto final. Muy bien, pues si alguien tiene alguna aportación o algún comentario, es el momento. Y si no, pues tal y como ha dicho Cecilia, vamos, muy próximamente les enviaremos una propuesta de pronunciamiento. Y en principio yo, en nombre del presidente de la FIO, que hoy no ha podido estar aquí, les agradezco a todos los ponentes su participación, especialmente a Juan Duarte, porque no es del mundillo de los defensores ni de las INDH, y ha sido, yo creo, especialmente interesante recibir el punto de vista de otra parte de la mesa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas, y quedamos emplazados
para una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Nada. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Muy amables, un gusto, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Recordamos a todos que deben estar en convenio la persona por familia.